Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Hoy vamos a considerar una bienaventuranza que parece contradictoria y por lo menos paradójica. Felices los que lloran, o felices los afligidos. También hay algunas traducciones que ponen felices los que sufren. La idea es que considerar como la aflicción, la tristeza, que es un sentimiento profundamente humano, hace parte también de nuestra identidad, no solo como seres sociales, sino como cristianos. Y puede tener un significado mayor del que pensamos. En nuestra cultura actual, la tristeza, la aflicción, el duelo, no tiene mucho valor. Al contrario, se trata de decirle a la gente, tómalo con calma, no te preocupes, no te entristezcas, ya pasará, en fin. A veces consolaciones muy superficiales, pero la tristeza como tal no tiene valor en nuestra cultura. Y esto hace que esta bienaventuranza a veces es la cenicienta de todas las bienaventuranzas porque no se le considera con gran valor. Sin embargo, una reflexión a la luz de la Biblia nos revela el valor de la aflicción, el valor del sufrimiento como tal. Ahí les pongo algunas referencias bíblicas y aprovecho para anotar que la idea, cuando pongo todas estas referencias bíblicas, no es que las tienen que meditar hoy, todas, es imposible. Pero, primero que todo, tener reservas para el futuro. O sea que en sus propias notas, ustedes volviendo sobre sus propias notas de los ejercicios, pueden hacer de esto un memorial y repetir usando otras referencias bíblicas. En segundo lugar, pueden escoger la referencia bíblica que, después de ver más o menos de qué se trata, les vaya mejor en el momento actual. Y además mostrar cómo las bienaventuranzas están ligadas, están enraizadas en toda la Biblia. No es una cuestión aislada, son nuevas, pero es una novedad preparada ya desde el Antiguo Testamento. San Pablo, en la carta a los Corintios, hace la diferencia entre dos clases de aflicción. La tristeza, querida por Dios, produce un arrepentimiento salvador, del que no hay que lamentarse, mientras que la tristeza producida por el mundo engendra la muerte. Este es el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. San Ignacio también explica, inclusive hablando de la consolación,
Dice, es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. O sea, la aflicción como tal tiene valor según la causa que la produce, según la motivación que la produce. Puede haber una motivación muy negativa, una tristeza mezclada con rabia, por ejemplo, por celos, por envidia, por individualismo en una sociedad competitiva. A veces hemos tenido casos increíbles en Nairobi, sobre todo con los estudiantes de secundaria, porque allá se publica, después de los exámenes finales de Estado, cuáles fueron los 10 primeros alumnos de todo el país en el examen de Estado. Y ha habido el caso de muchachas y muchachos, no muy numerosos afortunadamente, que han cometido suicidio porque no estaban entre los 10 primeros. Esto es lo que se llama una tristeza motivada por el orgullo, el individualismo, la competitividad, el deseo de la ambición frustrada. Es la tristeza de una ambición personal frustrada. Aquí no estamos hablando de eso. Es humano, pero no es esa la que hace feliz. Estamos hablando de una tristeza producida sobre todo por el amor. El amor hiere, el amor hace sufrir. Y la Madre Teresa, en pequeños motos que les ha dejado a sus hermanas, una de las frases es: ama hasta que te duela. Ama hasta que te duela. Es decir, el amor, cuando es verdadero y profundo, trae dolor. Y un ejemplo muy claro es el que yo suelo usar cuando veo a veces una mamá en la acera con un niñito, un bebé, o con un pequeño de 1 año o 2 años alrededor, que supone que es su hijo. Y eso mueve a la compasión, a los que pasan, y ella usa al niñito como carnada para su limosna. Si queremos saber si es el hijo de ella o es prestado, porque eso sucede, es muy sencillo. Si le pegamos una palmada al niño y llora, y la mamá no se inmuta, no es el hijo de ella. El amor reacciona. El amor sufre cuando el niño le pega. Pero si es alquilado, no. A lo mejor se enoja, sí, pero no se pone triste. Y esto es realmente una señal como el amor, el compromiso hace llorar. El amor vuelve triste. Si el niño está enfermo, el niño puede ser que ni siquiera se dé cuenta que está enfermo, pero la que sufre es la mamá. El que sufre es el papá. Esos son los que están en la aflicción, por el amor. Del mismo modo, San Ignacio dice, hay una tristeza que es una gracia de Dios, es un don de Dios, y es la tristeza de haber ofendido a Dios por el pecado. Es la tristeza de David, que refleja muy bien el Salmo 51, los sentimientos, y también en el segundo libro de Samuel, el arrepentimiento de David. Es la tristeza de Pedro, después de haber negado a Jesús, cuando Lucas, en el texto que les propongo, dice que salió afuera y lloró amargamente. Y algunos comentadores dicen que ese fue el bautismo de Pedro en sus propias lágrimas,
porque ese llorar sobre su pecado fue lo que lo salvó. Es un llanto espontáneo y de amor. Hay una cierta diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el remordimiento, simplemente. El verdadero arrepentimiento reconoce la falta y produce esa tristeza en el alma, pero es una tristeza fecunda. El remordimiento puede producir simplemente desesperación. Y esa desesperación puede conducir, como en el caso de Judas, que no se dice que lloró, sino que se desesperó. O sea, es importante notar eso porque ahí se nos invita a examinarnos nosotros mismos en los momentos de tristeza, en los momentos de desolación, en los momentos de prueba y de aflicción, ¿qué nos motiva para estar tristes? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a estar tristes? ¿Son de Dios o son del mundo? ¿Son de Dios o son del egoísmo, del individualismo, de la envidia? Muchas personas lo hemos visto, por ejemplo, siempre cuando se transmite por la televisión la Copa Mundial de Fútbol, en el encuentro final, los dos finalistas y los que pierden se sientan en la hierba y lloran. Es muy normal. Ahora, esa tristeza no es pecado, pero es simplemente una tristeza de fracaso, de frustración. Es humana, pero es simplemente psicológica. Eso es lo primero que hay que distinguir. La causa de la tristeza le da su valor. La motivación de la tristeza es lo que le da sentido. Y tanto es así que en la tristeza que está, o la preocupación que está, el sufrimiento que está motivado por causas naturales, una enfermedad. Naturalmente la enfermedad no da felicidad. No podíamos decir eso, sería masoquismo. No es que la tristeza produzca felicidad automáticamente, eso es masoquismo, sino que la interpretación de la dificultad y de la aflicción puede tener un significado. Y eso es lo que vemos maravillosamente descrito en el libro de Job. Job no está contento con su situación, ni mucho menos. Pero la tristeza de Job es una prueba. Y aquí es importante distinguir, ayer dijimos que el reino de Dios es la voluntad de Dios, pero también una enfermedad es voluntad de Dios. ¿Cómo podemos decir que es voluntad de Dios un volcán que estalla como en Armero y con miles de gente, los desastres naturales? No se puede simplemente consolar diciendo la voluntad de Dios. Se puede manipular o usar superficialmente la voluntad de Dios para consolar, como lo veremos en esta tarde. Pero es una prueba. Hay una voluntad de Dios que es positiva, se llama la voluntad positiva, es decir, es el plan de Dios y lo quiere Dios directamente. Y hay otra voluntad de Dios que es permisiva. Permisiva quiere decir que Dios permite que causas segundas, que circunstancias históricas sucedan, por primer lugar para respetar nuestra libertad humana, que nosotros podemos interferir en el plan de Dios y nos deja libres, porque Dios quiere ser servido por gente libremente, no por temor. Y naturalmente muchas cosas nos suceden simplemente por el hecho de ser criaturas, como le sucede a un vaso, si se deja caer se rompe porque su naturaleza es frágil.
Y el ser humano también es frágil, es limitado, es creado y tiene sus limitaciones. Pero esas limitaciones pueden llegar a ser un signo, una prueba. En el caso de Job, que he citado, hay detrás del libro de Job, al comienzo del libro de Job, una apuesta entre Dios y el diablo. Y el diablo, Dios le pregunta a Job, ¿de dónde vienes? De recorrer el mundo. ¿Has visto a mi siervo Job, cómo es de fiel servidor? El diablo responde, claro, lo has bendecido con una familia numerosa, ganado en abundancia, propiedades, tierras fértiles, buena salud. ¿Quién no te va a amar así? Pero si le tocaras a lo que tiene, apuesto a que te maldice. Y Dios le dice, bueno, te permito, te doy permiso. Tiéntalo, pruébalo, pero no toques a su vida. Y ahí empieza todo el juego en la gran diferencia entre tentación y prueba. Dios prueba, pero no tienta. La aflicción no es voluntad directa de Dios, es voluntad permisiva. Toda tentación es prueba, pero no toda prueba es tentación. Lo típico de la tentación es que el propósito, la finalidad de la tentación es llevar al pecado, mientras la finalidad de la prueba es verificar la fidelidad. Es el caso de Abraham, invitado a sacrificar a su hijo. Es una prueba, pero la realidad es que cuando se verifica la obediencia de Abraham, Dios para el proceso. No tenía la intención de matar a Isaac, ni mucho menos. Es importante esta distinción, sobre todo pastoralmente, porque la gente en realidad no la hace, mezcla tentación y prueba. La enfermedad de San Ignacio en su casa de Loyola fue una dura prueba, pero fue lejos de una tentación. Gracias a esa aflicción, a esa tristeza, a esa prueba de inmovilidad para un hombre tan activo como Ignacio de Loyola, en su casa de Loyola, era un sufrimiento. Y necesitaba algo que le diera sentido. Y poco a poco encontró ahí la ocasión de hallar a Dios de otra manera diferente, más profunda, de lo que lo había hallado primero. O sea, esta especie de pequeña fenomenología de la aflicción es importante para nosotros mismos, naturalmente, en nuestra propia vida, pero también para explicar la bienaventuranza y aprender la verdadera consolación en momentos de dificultad. El hecho es que la aflicción es parte de la vida humana, es parte de la vida social, es inevitable en un mundo creado, es inevitable en una sociedad y más aún en nuestra sociedad hoy por hoy. Una espiritualidad que hace caso omiso de la aflicción, de la tristeza, es incompleta. No responde a todas las necesidades de la persona humana. Analicemos un poco, he puesto algunos casos, pero veamos la actitud de Jesús. Jesús también sufrió. Antes de su pasión ya sufría. Y estaba triste. Lloró antes de la resurrección de Lázaro. Lo dice el Evangelio explícitamente. Y la gente sacó la conclusión. Mirad cómo lo amaba. El llanto de Jesús está motivado por el amor. Y realmente algún comentarista de esta parte del Evangelio escribió
el que Jesús llore muestra, revela, es revelación cómo Dios es humano, lo cual es verdad, porque se hizo hombre. Pero además otro le retorcó, le retorció la cosa y dijo, no, si Jesús, que es Dios, llora, reveló cuán divino es llorar por amor. Y en realidad yo entendí por qué una agencia internacional como la Iglesia ayuda a la iglesia que sufre en Alemania. Una gran agencia generosa que me ayudó muchísimo. Y una vez me invitaron a una entrevista por televisión. Me explicaron que hacía parte de un programa. Yo venía de Etiopía hacia Alemania a pedir dinero, cuando no existía todavía el marco, no existía el euro, sino que era todavía el marco. La llamaban esa ida de los obispos a la iglesia que sufre en Alemania, una peregrinación a San Marco, a conseguir el marco. Y me dijeron, no, es que es una serie de televisión que llamamos nosotros Donde Dios Llora, y entrevistamos a la gente que viene de pueblos que están sufriendo, de situaciones de emergencia, de hambruna, de guerra, de tribalismo, etc. Donde Dios llora. Algunas personas decían, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? O mientras quemaban a los judíos. Y el otro le responde, estaba llorando. Dios permite la maldad, que es nuestra. La hacemos nosotros y después se la endorsamos a Dios. Eso es realmente algo que hace reflexionar nuestra sociedad. Jesús también lloró. Jesús también, y no es la única, en Lucas, aparece también en el capítulo 19 de Lucas, en la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En la resurrección nadie le estaba pidiendo un milagro, absolutamente a nadie. Iban a enterrar al muchacho, el hijo único de la viuda, y Jesús se movió a compasión. Varias veces en el Evangelio se repite la misma frase, Jesús se movió a compasión. Entonces, hay compasión, hay tristeza producida por la compasión, que es una palabra muy rica. Es una solidaridad en el sufrimiento con el otro. No se sufre por uno mismo, sufre por los que están sufriendo. Y el Papa Francisco, hablando sobre esto en su introducción o iniciación al año de la misericordia, dijo que estamos en un momento de la globalización de la indiferencia. Globalización de la indiferencia, la falta de compasión. Se va creando una insensibilidad como una especie de mecanismo de defensa para no sentir tristeza y no sentir el sufrimiento de la gente. Nos acostumbramos tanto a ver la gente sufrir en televisión que ya se vuelve un show más. Y si no hay sufrimiento, y no hay guerra, y no hay hambre, no hay noticia. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es un contexto cultural en el cual la bienaventuranza encuentra un terreno difícil de aceptación. Globalizar la indiferencia. Hay, pues, esta tristeza producida por comunión. La compasión es una comunión, como dice Pablo, llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. Pero hay otra causa importante, especialmente para nosotros como
ministros y agentes de la evangelización, que es la tristeza motivada por el cuidado pastoral. Es decir, es la que dice Cristo que se movió a compasión cuando vio la turba, porque eran como ovejas sin pastor. Y es la preocupación, la tristeza de ver cómo la gente pide asistencia espiritual, la gente está deseando el Evangelio y no hay. Ya lo dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Y ese es lo que se llama una preocupación pastoral, que produce un sentimiento de preocupación y no de alegría, ciertamente, pero de tristeza. ¿Qué podemos hacer? En este sentido, la meditación nuestra consistiría en examinarnos hasta qué punto apreciamos ciertos momentos de tristeza, ciertos momentos de vacío o ciertos momentos como sentimientos de fracaso. No un fracaso por un triunfo personal, sino ciertamente cuando vimos, por ejemplo, noticias de defecciones en la iglesia, de abusos, ¿qué sentimiento nos provoca? ¿Es un sentimiento de juzgar y decir los malos son ellos, los pecadores son ellos? ¿O es un sentimiento de solidaridad con el pecador también? Y decir, bueno, hay que crear una oración, hay que tener en cuenta eso. Llevar a nuestra oración la aflicción del pueblo de Dios. Así como Moisés lo hizo, que llevaba ante Dios las necesidades y lo que a él le causaba preocupación, se lo llevaba delante de Dios. Moisés estaba entre dos fidelidades, la fidelidad al pueblo como líder y la fidelidad a Dios como enviado. Y la integró muy bien de esta manera. Delante del pueblo defendía los derechos de Dios y delante de Dios defendía las faltas del pueblo pidiendo perdón. Esa es, dijéramos, el mecanismo. Como pastores, realmente es la preocupación de todas las iglesias, como decía San Pablo, y ha sido la primera frase de la Constitución Pastoral del Vaticano II, Gaudium Spes. La primera frase de Gaudium Spes dice así: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la gente de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. O sea, aquí no se trata simplemente de una devoción o de un sentimiento fácil, sino de un indicador de cómo un sentimiento humano que puede parecer negativo es realmente fuente, efecto y fuente del compromiso cristiano, del amor, de la solidaridad y de la comunión. Hay dos maneras, veremos esta tarde, probablemente otra bienaventuranza, y quiero subrayar la promesa que se le hace a esta bienaventuranza, el ministerio de la consolación, porque ellos serán consolados. Aquí juega naturalmente la consolación final, que es la vida eterna, naturalmente. Esa es clarísima.
La tenemos en el Evangelio de Lucas con el pobre y el rico, el seno de Abraham. Él sufrió en su vida y ahora Dios lo consuela. Pero está siempre en la Biblia. Es interesante como cuando Dios envía un castigo, que no produce alegría naturalmente, siempre al castigo está añadida una promesa de perdón y de consolación. Desde el libro del Génesis, después del pecado de Adán y Eva, cuando los echa del paraíso, va a echar del paraíso y todo aquello, con sudor de tu frente, todas aquellas cosas, le hace una promesa que es la promesa mesiánica, que se encuentra en el capítulo 3 del Génesis, en el verso 15. A la mujer le dice: yo pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la de ella, y tu descendiente, uno de tus descendientes, le aplastará la cabeza. Es decir, Juan, leyendo el Génesis, lo integra perfectamente en su evangelio con la mujer. Juan llama a María siempre mujer, no por desprecio ni mucho menos, es un título para él. María es la mujer de la nueva creación, que realiza esa promesa que se le hizo a la humanidad desde el comienzo. Y siempre después del diluvio, que también es un gran castigo, dice que Dios prometió con Noé en el arco de la alianza no volver a hacer esto y que hubiera paz entre todos. Eso es lo que el Salmo 126 subraya: los que siembran entre lágrimas, cantando van a segar. Es decir, que muchas veces la aflicción es el precio de la felicidad. Una felicidad que no pide esfuerzo, que no pide abnegación, que no pide generosidad. Es una felicidad que cuesta poco. Pero en realidad, humanamente hablando, vemos cómo apreciamos el esfuerzo y el penar, por ejemplo, de un estudiante en la universidad, de una carrera larga, varios años, trasnochando, haciendo esfuerzos por pasar los exámenes, etcétera, etcétera, hasta que llegue el día de la graduación. Y eso recoge y justifica todo lo demás que fue un sufrimiento, que es una inversión para la felicidad. Así lo dice San Pablo, comparando con los deportistas. Los que corren en el estadio se tienen que negar muchas cosas, tienen que tener una gran disciplina. No es fácil, no es agradable entrar a un entrenamiento y a una disciplina del deportista que quiere realmente ganar un premio. Y si ellos lo hacen por una corona que perece, dice Pablo, ¿por qué no lo haríamos nosotros por algo que es más que una corona terrenal? En este caso, en esta mañana, pongámosle a Dios, delante de Dios, todos nuestros momentos difíciles en la vida, todas nuestras pruebas, viendo cómo Dios ha permitido quizá cosas que no podemos entender, pero que a la larga, vistas con perspectiva hoy, las vemos de otra manera. Las vemos distinto y vemos que a lo mejor necesitábamos esa prueba y le damos gracias a Dios porque pasamos a través, porque realmente Él estaba allí. Dios está en la prueba, Dios está en la aflicción. Y esa visión de fe es la que anima a Job a no desesperar, contrario a su esposa, que lo invita a maldecir a Dios. Y Job le dice: no hables como una insensata. Dios dio, Dios ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En estos puntos voy a proponer la tercera bienaventuranza. Como tenemos simplemente 6 días y medio, es necesario ver 2 bienaventuranzas en un día. Las demás serán una cada día hasta el 19 por la mañana, que veremos la última antes de partir. Y he escogido estas 2, la de la mansedumbre, los mansos, porque va muy en consonancia con la aflicción. Son 2 sentimientos humanos y realmente muchas veces van juntos. Y además tienen prácticamente la misma orientación. Felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Esta es una traducción posible, la que yo prefiero, usando la palabra mansos. Como no es una palabra que se use mucho en la conversación, atribuyéndola a personas, en algunas traducciones se encuentra felices los afables, en vez de mansos. Pero en realidad la palabra castellana manso hace justicia al texto original griego. Praus, en griego, es un adjetivo que primariamente no se aplica a personas, sino a los animales. Un animal manso es un animal que ha sido domesticado. Ya los griegos y los romanos tenían esa afición a conservar en las casas no solo animales como el perro, los gatos, caballos, pero tenían también inclusive algunos animales como el guepardo, que es un animal vecino a la chita y al leopardo, pero que se deja domesticar. Un gato muy bello, es un animal como el lince. ¿Por qué digo esto? Porque el animal manso es un animal que ha pasado por un proceso. Ningún animal es manso prácticamente por naturaleza, excepto quizás el cordero. Y quizá por eso el cordero ha sido la imagen del Mesías. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero que va al matadero sin protestar. El cordero que busca al pastor. En cambio, otros animales necesitan un proceso. Hay que domar al animal para que se vuelva manso. Y esto ya nos indica por qué esta transferencia de este adjetivo de un animal a una persona, indicando que nadie, ningún ser humano, por naturaleza de nacimiento es manso. En realidad, nuestra tendencia humana es todo lo contrario, a ser agresivo, a responder con violencia. Y esto se manifiesta aún en los bebés. Si el bebé no recibe de su madre lo que él quiere o coge lo que él quiere porque la mamá ve que es peligroso, y si el bebé por casualidad toma un cuchillo para jugar, pues la mamá se lo quita por la fuerza, naturalmente. Y el bebé se enoja y llora y grita y hasta le pega a la mamá. Es muy común, tanto que en la tribu Bakongo hay un proverbio que dice: el bebé le puede sacar el ojo al abuelo, pero el abuelo no le puede sacar el ojo al niño. Es decir, hay hoy una distancia de edad que supone un proceso.
de violencia a mansedumbre. Entonces, yo me referiré usando la palabra manso, pero en la Biblia hay muchas maneras de decir esto. Afable es la manera como ha traducido la Biblia Dios habla hoy, y algunas otras Biblias ponen dulce, suave, gentil, pacificador en cierta manera, sí, pero una palabra es una persona que no es agresiva, que no responde inmediatamente con violencia, ni de obra ni de palabra, porque aquí se trata de un rechazo a la violencia en cualquier forma, sea de obra, sea física, sea psicológica, sea oral. De cualquier manera se rechaza en esta bienaventuranza el uso de la violencia. Esto porque, en primer lugar, culturalmente, la sociedad hebrea vivía en un contexto de violencia, alrededor de Israel y en Israel mismo. Eran unas sociedades que estaban en formación, países que estaban tratando de fijar sus límites, y la guerra era la única manera de defenderse y de dar identidad al país. Sociedades, pues, culturas, diría yo, culturas de violencia, en la cual la violencia inclusive venía exaltada y glorificada, el guerrero. Y esto aparece progresivamente en los Salmos, como Dios tiene misericordia y es bueno y su amor es eterno, porque mató al faraón, lo mandó al fondo del Mar Rojo, porque su amor es eterno. O sea, ¿cómo se puede poner eso? La explicación es clara. El amor no por faraón, porque al faraón lo mandó al fondo del Mar Rojo, sino por Israel, que lo defendió de la violencia de los egipcios. O sea, todo gira ante esta concepción de la vida como un combate. Inclusive en un momento dado, también simbólicamente, Pablo, en una de sus cartas pastorales a Timoteo, compara el buen cristiano, bonus miles Christi Jesus, el buen soldado de Cristo, con todo el simbolismo del yelmo, del escudo, de la coraza, de todo, describiendo lo que es un soldado romano. Jesús proclama esta bienaventuranza en medio de una cultura que estaba ocupada por el Imperio Romano, una cultura de violencia, una cultura que había logrado lo que ellos llamaban Pax Romana, que era una Pax con soldados, una paz asegurada por las fuerzas de la violencia. Y el que se resistiera, pues la cruz es un acto de violencia. Jesús murió víctima de la violencia, de la agresividad. Por lo tanto, esta bienaventuranza tiene no solamente un valor individual en nuestra propia vida espiritual como reacción, sino un gran valor social, cultural. Es un reto a las culturas, no solamente en tiempo del Imperio Romano, sino hoy. La violencia es nuestro gran problema en el mundo de hoy, no solamente en Colombia, sino el Papa Francisco dice que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, pero de una manera diversa, por entregas y en diversas partes del mundo. Pero en cualquier momento hay algún punto del planeta en que hay violencia. La mejor, dijéramos, descripción del trasfondo bíblico de esta bienaventuranza es el Salmo 37, en los versos 1 a 11, en donde voy a leer algo para que se den cuenta cómo Jesús se inspiró en estos salmos. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores,
pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deja el enojo, abandona el furor. No te enojes porque eso empeora las cosas, pues los malvados serán arrojados del país, pero los que confían en el Señor tomarán posesión de él, etc. Es una descripción de poniendo en guardia a reaccionar con violencia ante el malvado. ¿Por qué? Porque la teología de la retribución inmediata de Yahvé era la teología predominante. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Esa fue la primera clase de concepción de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, que es la más primitiva. Y según eso, al que le va mal en esta vida es porque Dios lo castiga. Y al que le va bien, tiene abundancia de ganado, familia numerosa, fecundidad, vida tranquila sobre la tierra. Vive en la tierra posee la tierra, que es la promesa añadida a esta bienaventuranza. Ellos poseerán la tierra, es decir, vivirán tranquilos. Pero resulta que la realidad social de Israel fue todo lo contrario. Eso era al principio bastante válido porque la ciudad era muy igualitaria, pero cuando la sociedad empezó a diferenciar niveles de poder, niveles económicos, entonces se vio que el malvado era el que triunfaba. Y el honrado, el honesto, en una sociedad de corrupción no triunfa. El que triunfa es el más vivo. Ese es el que sale adelante. Y el honrado, por ser honrado, pues guarda la ley, guarda las distancias y no va tan lejos. Entonces ahí se atribuía a suscitaba una ira y una tentación de responder con violencia ante esta injusticia. ¿Por qué el malvado triunfa y el justo no? Entonces ahí nace este salmo y nace también esta bienaventuranza. Es interesante ver el lazo de las bienaventuranzas con los salmos, porque es los que más cita y a los que más se refiere Jesús en su predicación en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque era lo más conocido de la Biblia para el pueblo. El pueblo no tenía la Biblia en la casa. La Biblia no estaba impresa, no se había inventado la imprenta, no se había inventado el libro. Era simplemente el rollo de la ley escrito a mano, con mucha paciencia y muy costoso. Y no todas las sinagogas tenían toda la Biblia completa. Por lo tanto, la gente memorizaba lo que oía el sábado, y el sábado oía los salmos. Y eso era lo que ellos más tenían como más familiar de la palabra de Dios. Jesús es consciente de eso y por eso usa más estas referencias a los salmos. También a Isaías, porque Isaías era el profeta más popular. La mansedumbre, pues, de que estamos hablando no es una cualidad psicológica, es una virtud. Y como virtud es una gracia, es un don de Dios. Pero es un don de Dios que requiere la colaboración humana como todos los dones de Dios. Nadie nace manso. Todos tenemos una cierta tendencia a responder con violencia. Sobre todo en una cultura de violencia. Aquí estamos en la Biblia, en una cultura patriarcal, en la cual el hombre, la concepción del tiempo filosófica de los griegos,
el hombre se alinea con Marte, que es el dios de la guerra. Se aprecia en el varón que sea valiente, que sea un buen soldado, un gran guerrero, como fue David, por ejemplo, en Israel. Saúl mató 10.000, pero David tiene sus 10.000. Esa era la gran alabanza a David con los filisteos. En cambio, la mujer se alinea, según los griegos, con Venus. Venus es el dios del amor, pero también es el dios femenino. Entonces, se tiene la idea por transferencia que la mansedumbre es una virtud femenina, que no es una virtud masculina. El hombre tiene que ser valiente, reaccionar y pelear. La mujer, como es físicamente, generalmente, más débil, pues es más mansa, tiene más mansedumbre. Esto es de filosofía griega popular, de concepción popular. Pero también hoy la mansedumbre se desvaloriza. Se desvaloriza porque se confunde con la timidez. No reaccionar, o es bobo o está retardado mental, se deja hacer bullying, no responde. Entonces si hay alguien como ese en la clase, ese es la víctima del bullying. Y ese es el de que todos aprovechan, porque saben que no reacciona con violencia, que es fiaf. Por eso, cuando yo doy las bienaventuranzas en inglés, uso lo que ellos dicen. Violencia dice meek, que es manso. Meek rima con weak, o sea, con débil. Y es lo mismo. Eso es, popularmente en inglés dice meek rima con weak, débil. Pero no es una debilidad. Aquí vamos a ver precisamente que el poder de la mansedumbre, el poder de la no violencia, de una no violencia que no es pasiva. No se trata de dejarse hacer y de no defenderse. La defensa es un derecho humano, un derecho natural, pero hay muchas maneras de defenderse. La violencia es una de ellas y no la mejor. Interesante es aquí ver cómo esta bienaventuranza es el retrato de Jesús. Jesús es el manso. En el texto de Mateo, en el capítulo 11, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. También aparece esta figura del Mesías manso. Y esta mansedumbre de Jesús fue la causa de su malentendido como Mesías. Hasta tal punto que Juan Bautista, al final de su vida, cuando estaba en prisión, tuvo que mandar un comité a preguntarle a Jesús una pregunta que no entendemos por qué Juan Bautista la hizo. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero Juan Bautista, entre toda la gente, si hay alguno que sabía que Jesús era el Mesías, era Juan Bautista. Lo sabía desde pequeño, se lo habría contado su madre Isabel, su padre Zacarías, las circunstancias en que nació, etc. ¿Por qué pregunta eso? Pregunta eso porque Juan Bautista participa de una expectativa mesiánica cultural, que es que Dios, sí, el Mesías va a venir, pero es un Mesías juez, un Mesías que viene a condenar al culpable, que viene a juzgar, que viene como la hacha al pie del árbol, lista para cortar lo que no da fruto. También había una tendencia peor que esta en Galilea. En Galilea había una expectativa mesiánica militar, política. Los celotes
que en tiempo de Jesús todavía no eran un partido político muy determinado, pero ya empezaban a aflorar, eran los mayores opositores de la ocupación romana, y por lo consiguiente esperaban que el Mesías fuera a restablecer la autonomía de Israel. Y en realidad, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, aparece al final de la vida, los discípulos de Jesús, antes de la ascensión, que se narra en el capítulo 1 de los Hechos, la última pregunta que le hacen a Jesús es esta: ¿vas a restituir ahora el reino de Israel? Era su esperanza. Un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías militar que daría la libertad a Israel. O sea, ninguna de estas dos daba la identidad perfecta del Mesías. Ninguna de estas dos cuadraba con la expectativa del Mesías presentado por Isaías, y ahí les doy, no todas, pero algunas referencias de Isaías que presenta al Mesías manso. Los cánticos del siervo de Yahvé subrayan la mansedumbre del Mesías. No abrió la boca, él no va a apagar la llama, la mecha que todavía se puede prender, él no quiebra la caña débil, él no responde con violencia y guarda silencio. Todas esas imágenes son las del Mesías de Isaías, pero ese no era tan popular en ese tiempo, en la cultura reinante. Por eso, Juan Bautista tiene que pedir una explicación. El Mesías, Jesús perdona a todo el mundo, Jesús no condena a nadie, y llega a decir que Dios amó tanto al mundo que no le mandó a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvar la sociedad. Y perdona a la adúltera, y perdona a todos los que se acogen a él, y habla con los publicanos, y come con ellos, etc. Es un Mesías manso y humilde de corazón. Más aún, Mateo, en el capítulo, creo que es en el capítulo 12, describe, 21, escribe la entrada en Jerusalén, y recurre a los textos de Zacarías y de Isaías, en que dice: Jerusalén, el rey viene a ti sentado como un asno, manso, un rey manso, haciendo alusión a Zacarías y a Isaías. Esto Jesús lo tiene que afrontar porque en realidad su mansedumbre despista al pueblo, despista a los que conocen la ley, a los que esperaban otra cosa. Jesús los decepciona en este sentido. Él no es un liberador, ni viene a hacer un ejército, ni viene a convocar violencia. Cuando llega el momento de la pasión, dice a Pedro que saca una espada y corta con violencia la oreja del Malco, el empleado del templo, y le dice: guarda la espada en su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y además tiene el sitio en donde, comentando más tarde, en el verso 38 del mismo capítulo 5 de San Mateo, dice: se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, si alguno los golpea en la mejilla izquierda, poned también la derecha. Este dicho ha causado problemas porque se toma la letra y no se sabe que esto es lo que se llama un rabinismo en la literatura pedagógica de Israel. Es una manera de enseñar llevando las cosas al extremo como para subrayar su importancia. Pero no se pueden tomar a la letra. Jesús fue golpeado en la mejilla durante la pasión y no puso la otra. De tal manera que hay que ver cómo se entiende eso. Es decir, no violencia de ninguna manera. Mejor poner la otra antes
que reaccionar con violencia. Esa sería una mejor interpretación. La pasión de Jesús es la mejor manera de mostrar la mansedumbre de Jesús. Él reaccionó, pero no con violencia. Si yo he dicho algo malo, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? O sea, no se quedó callado, no guardó completamente silencio, no estuvo pasivo, pidió una explicación, reaccionó, pero de una manera suave, de una manera mansa, con mansedumbre. Esto es clarísimo, es quizá una de las virtudes que más aparecen, sobre todo en la pasión, digo, en Jesús. Y en realidad esta virtud ha pasado a la iglesia primitiva, aparece en el Evangelio, aparece 11 veces, y en el Nuevo Testamento aparece 11 veces la palabra mansedumbre, y 8 de ellas en San Pablo. San Pablo, al que iconográficamente presentan con una espada, no sé por qué, porque San Pablo no fue nunca un soldado, quizá por su simbolismo en la carta a Timoteo o Tito, pero él insistía en que en la carta a los Corintios y en la carta a los Colosenses, he leído las referencias, que la mansedumbre es absolutamente necesaria para crear comunidad. No se puede vivir con otros si no hay mansedumbre. Si estoy expuesto a la violencia de todos y todos están expuestos a la violencia mía. Si reaccionamos con violencia a la menor insinuación, a la menor corrección, la comunidad se vuelve imposible. La mansedumbre es el mejor aglutinante de la comunidad. Y hasta tal punto es importante que Juan Crisóstomo, en uno de sus sermones, llegó a decir esta frase: sin virginidad todavía se puede entrar al cielo, pero no sin mansedumbre. Eso hace realmente ver cómo es necesario revisarnos en la manera como reaccionamos, cómo juzgamos, cómo hablamos. La violencia de la burla es una manera de violencia. El exageramiento, el exagerar el defecto del otro es una manera de violencia. La opresión psicológica es una manera de violencia. Y es un problema actualmente en muchas de las instituciones educativas. Yo me refería al bullying, pero es un problema en la educación, especialmente secundaria y aún primaria, en nuestros días. Ahora que estuve en Medellín, tuve que seguir un caso de un bullying de uno de mis sobrinos que tuvo que salir del colegio de San Ignacio, en donde estaba, y cambiar de colegio porque realmente la vida se le había hecho imposible. Él entró en depresión, se le hizo su tratamiento, reaccionó bien, gracias a Dios, pero son cosas que a lo mejor en nuestro tiempo nunca las vimos, pero hoy se ve esa calidad de violencia. En la Biblia aparece ya, no solamente en Pablo, sino en los Hechos de los Apóstoles, hay un ejemplo muy bello de no violencia, pero de no violencia activa. Y es en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, no les he puesto esa referencia, sobre el diácono Esteban, la tortura y el martirio de Esteban. Cómo él increpa inclusive a sus agresores, cómo los reta en lo que están haciendo. Pero cuando ya ve que ya no hay más remedio y empiezan a tirarle las piedras para apedrearlo, Esteban termina con la última frase de su vida: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, una de las grandes cualidades de esta bienaventuranza es que previene la venganza. Previene la venganza como medio de defensa,
como medio de respuesta a la ofensa. Y esto en África es muy, muy usado porque, sobre todo en las tribus pastorales, en las tribus que no cultivan, sino que viven del ganado, entonces las ocasiones de ofensa son mayores, pelean por el agua, pelean por el pasto, como son nómadas y van transhumando de una parte a otra, no tienen territorio fijo, entonces invaden territorio de los otros. Y entonces se aplica la ley del talión, un ojo por un ojo, diente por diente. Esta ley del talión, que es anterior a la Biblia, porque la Biblia la cita, se instituyó para disminuir la violencia, porque la ley es restrictiva, un ojo por un ojo, no dos ojos por un ojo. En África son dos por un ojo. O sea, si nos robaron una vaca, nosotros le vamos a robar dos. Y cuando nosotros roban dos, a nosotros nos roban tres. Y la violencia es una espiral que crece, la espiral de la violencia. La venganza no conoce límite, y sobre todo la venganza violenta. La cansedumbre es que lo opuesto a esta bienaventuranza en la vida corriente es la arrogancia. La arrogancia, la ironía, dijéramos, la agresividad y la violencia como solución a los problemas. Hoy inclusive se presenta, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo, hoy el Papa habló en la Regina Coeli sobre eso, sobre la guerra, por ejemplo, el drama de Ucrania. Es un problema político, es un problema cultural y se trata de resolver con violencia. Más aún, una concepción de la justicia que es una venganza legal. La justicia se transforma en una venganza legal. Es decir, que en vez de tomar la justicia en nuestras propias manos, a alguien que ha ofendido, va al tribunal y entonces el tribunal se venga del que ofende de una manera violenta. Y la gente, cuando ve que el victimario está en la cárcel o ha sido ejecutado, porque hasta allá va la violencia, hasta la pena de muerte. El Papa Francisco ya ha dicho oficial y públicamente que eso hay que cambiarlo en el catecismo católico, que ya la Iglesia no puede aceptar la pena de muerte, simplemente así, porque es un castigo irreversible, es un castigo sumiso a muchos, sometido a muchos errores, que ya se ha visto que cuando se muere uno de ellos, el verdadero culpable confiesa. Yo fui el que realmente maté, no ese que ustedes ejecutaron. Se pueden comprar testigos, es justicia humana que es muy falible y eso no se puede jugar con la dignidad de la persona humana. Hay muchas otras maneras de castigar y también de recuperar el injusto para la sociedad. Pero cuando una persona ha sido ofendida y su victimario está en la prisión o está ejecutado, la respuesta, la reacción es: ya se hizo justicia. No se ha hecho justicia, justicia es más que eso. Se ha hecho una venganza legal. Usted ya está tranquilo porque el otro ya está castigado. Eso es lo único que usted gana. Y eso no produce realmente, no mejora la sociedad. Es como, yo comparo como si tratáramos de acabar con el paludismo, con la malaria, matando los mosquitos. Nunca acabaremos, porque cada día nacen millones. Y eso es lo que sucede, que cuando hay venganza, se puede acabar con un malvado, como dice el Salmo, pero no se acaba con la maldad. Hay raíces que quedan en la sociedad. La violencia es algo que es opuesto completamente al Evangelio.
Pidamos entonces en nuestra meditación, yo les pongo muchas referencias del Evangelio, de las cartas de San Pablo también, de los Salmos, a ver cuál es mi grado. Todos somos más o menos violentos, la tendencia queda ahí, pero la mansedumbre no consiste en no enojarse, la mansedumbre no consiste en la ausencia de cólera o de ira. Esa es casi prácticamente incontenible, es una reacción espontánea, sino en el control de nuestra ira, en el control emocional de nuestra manera de reaccionar, en tener la disciplina y el control de quien se maneja a sí mismo. Por eso la promesa poseerán la tierra no se debe entender como si los no violentos les van a dar una parcela, un lote de tierra, no. La frase primariamente indica una promesa, cumplir una promesa de Yahvé, la tierra prometida. Se refiere sobre todo a la tierra prometida. Los fieles, esa es la tierra prometida a Israel. Ahora, simbólicamente también tiene un sentido escatológico. Para nosotros la tierra prometida hoy es la vida eterna. Entonces, la mansedumbre es tiquete, es condición, es disposición para la vida eterna. Pero tiene también una interpretación en la vida social. Poseer la tierra es no dejar poseerse por la tierra, es decir, por la sociedad, por la cultura, por la vida de la tierra. La vida de la tierra es la cultura que vivimos. Cuando uno llega a controlar sus reacciones, puede vivir con más tranquilidad y más paz con los demás. Cuando uno no logra controlar sus reacciones y es violento, la gente se le huye, le escabulle la presencia. Y eso no es poseer la tierra. Estar vivo sobre la superficie de la tierra, pero la vida social sufre cuando hay una persona muy violenta. Y eso se ve a pequeña escala también en nuestras comunidades. Si hay una persona que es intratable por su carácter, que no se ha hecho, dijéramos, esta autodisciplina, ni ha pedido la gracia de Dios de controlarse, pues realmente hace la vida de los demás intratable. Una vez, echando así un poco de chiste, en Etiopía teníamos un padre muy inteligente, muy trabajador, profesor de la Universidad de Addis Abeba, pero todo el tiempo hablaba de él mismo y no oía, realmente era difícil vivir con él. Y un día le dijimos: padre, ¿sabe una cosa? A usted cuando muera lo van a beatificar. Oh, no, yo soy indigno, no, ¿cómo va a ser? Sí, padre, lo van a beatificar. Y va a tener su fiesta. ¿Y sabe cómo va a ser su fiesta? Se llamaba Claude. Y le dijo: San Claude, confesor, y sus compañeros mártires. Los compañeros eran nosotros, claro. Eso es lo que sucede, que puede haber en la comunidad un gran confesor con compañeros mártires. Y eso es por falta de mansedumbre, simplemente. La mansedumbre, tenemos un proverbio en castellano que dice: lo cortés no quita lo valiente. Por ser amable, por ser gentil, por ser suave, no está perdiendo usted su autoridad, no está perdiendo ningún poder, no está perdiendo ninguna credibilidad, al contrario. Y no tiene que reaccionar inmediatamente. Puede simplemente sonreír y más tarde deje que se enfríe la situación y reaccione de una manera más humana, más racional, más evangélica. Pidamos que esta bienaventuranza es socialmente tan importante. Quiero terminar con la oración de San Francisco, que es una oración esencialmente de las bienaventuranzas, pero sobre todo
de la bienaventuranza contra la violencia y en favor de la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado como amar. Pues es dando como se recibe, perdonando como se es perdonado, y muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Presentemos al Señor nuestras intenciones. Tengamos presente la congregación de procuradores, las personas que nos encomiendan en sus oraciones, particularmente en este día a nuestras madres. El día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los malos espíritus lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan a Dios qué terribles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, Señor, que toquen en tu honor, que canten a tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de la humanidad. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie pudieron atravesar el río. Alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor tierra entera. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, mostrad con la santidad del corazón que Cristo es vuestro Señor. Estad siempre listos a dar razón de su esperanza y a todo el que les pida una explicación, pero con mansedumbre y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. De esta manera, los que denigran su buen proceder como cristianos quedarán confundidos por ese mismo proceder que ellos critican en ustedes.
más vale, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Pues también Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables para llevarlos a Dios Padre. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros en cambio lo conocéis, porque permanece en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré desamparados, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque como yo tengo vida, también vosotros la tendréis. Ese día comprenderéis que yo estoy en el Padre, y que también vosotros estáis en mí, y yo en vosotros. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy en la segunda lectura, precisamente de San Pedro, tenemos la recomendación de Pedro de dar cuenta de nuestra esperanza, pero con mansedumbre, sin triunfalismos, sin herir a nadie, sin ironías, sin burlas, de una manera sencilla, como quien tiene, dice él, la conciencia tranquila. Esta mañana estuve oyendo el Regina Coeli del Papa y me llamó la atención que se enfocó en el Evangelio y en la primera lectura del Espíritu. Habló sobre el Espíritu Santo. Casualmente la plaza estaba casi llena, lo cual no es muy normal para un simple Regina Coeli, un ángelus. Pero habló del Espíritu y precisamente me vino a la mente que estas bienaventuranzas que hemos visto hoy tienen una promesa. La primera de la mañana, bienaventurados felices los afligidos, porque ellos serán consolados. Y precisamente el Papa puso el acento sobre el Espíritu Consolador y explicó cómo el término griego paráclito, que usamos también en castellano, originariamente puede significar dos cosas: consolador y defensor al mismo tiempo. Se usaba en la parte jurídica como un término jurídico del abogado que defendía a una víctima, a un acusado. Entonces el Espíritu como consolador y como defensor. Como consolador da la respuesta a la promesa de la bienaventuranza de la mañana: ellos serán consolados. Y por la tarde que vimos, los bienaventurantes poseerán la tierra, es decir, serán protegidos, serán defendidos por el Espíritu, serán fortalecidos por el Espíritu. En realidad,
el Espíritu es la fuerza que hace posibles las bienaventuranzas. Es la fuerza de Dios. Lo podemos llamar Espíritu Santo, gracia, poder de Dios, inhabitación de la Trinidad, de muchas maneras, pero la realidad es la misma. Y se habla poco del Espíritu Santo. En realidad parece una paradoja, pero Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales no menciona al Espíritu Santo, pero sabemos la razón. Era una razón circunstancial. En el momento en que había tantos movimientos, en España sobre todo, de alumbrados, de dejados, de abandonados, que se pretendían tener una comunicación directa con el Espíritu, y el que empezaba a hablar del Espíritu ya se volvía sospechoso. Para evitar todos esos malentendidos, Ignacio puso muy cuidadosamente espíritu bueno y espíritu malo, nada más. El buen espíritu y el mal espíritu. Pero en realidad el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no hay ejercicios espirituales. Sin el Espíritu Santo las bienaventuranzas se vuelven una quimera, una pura ilusión, porque van más allá de lo que podemos. Y como no lo vemos, como no hay iconografía del Espíritu Santo, como no hay una representación, el único símbolo que tenemos popularmente es la paloma, que bajo una forma de paloma apareció sobre el río Jordán en el bautismo de Jesús. Es lo único que se puede representar iconográficamente. Pero la realidad es esa. El Espíritu nos habita. Somos portadores del Espíritu Santo. Pablo lo dice muy claramente: no sabíais que sois templos del Espíritu Santo. Ahora, esto no es una verdad simplemente estética o una verdad poética, es práctica. Porque si no estamos conectados con el Espíritu no podemos hacer nada. Me ocurrió un incidente de comunidad que puede ocurrir a cualquiera, muy simple, pero muchas veces esos incidentes se vuelven parábolas. En mi comunidad yo tenía un compañero de mucho más edad que quería aprender el computador. Yo no soy ningún especialista, a duras penas pues me bandeo con mis necesidades, pero él me consideraba el experto. Un día me llama por el teléfono interno y me dice: Rodrigo, tengo un problema, yo he seguido todos los pasos que tú me diste, los he escrito en un papel para imprimir, pero no puedo imprimir mi documento, no me obedece la impresora y ni siquiera se prende, es que no puedo. Y dije: yo voy y te ayudo. Yo entré al cuarto, lo primero que hice de lejos fue ver si el cable estaba en el socket, pues conectado, y sí, aparentemente el cable estaba colgando del socket. Fui al computador, ensayé y le dije: padre, usted tiene toda la razón, esto es un problema, quizá un fusible de la impresora se ha fundido, eso puede ocurrir, por la electricidad fluctúa ya tanto en África que a veces nos funden los fusibles, pero eso ya no lo puedo arreglar yo, eso es un problema técnico de electrónica. Yo le puedo ayudar en software, pero no en electrónica, yo no conozco nada de eso, de manera que tenemos que llamar el técnico, el que nos asiste en la comunidad. Bueno, muy bien, así quedamos. Ya me iba a ir yo, y por ese reflejo ignaciano de necesidad de confirmación en nuestros discernimientos, me acerqué un poco más al switch, al socket. Y lo que pasa es que en el sistema británico que seguimos en Kenia, los sockets tienen 3 patas, son de 3 patas con conexión a tierra. Y seguramente la señora o el empleado que limpia los cuartos, barriendo, movió el cable y no alcanzó a desconectar completamente el socket, pero había una pata casi completa, una media y la otra casi en el aire. Entonces, claro, no estaba conectado. Lo que hice simplemente fue darle un puño al socket
entró e inmediatamente empezó a imprimir. 20 veces, porque él había dado la orden 20 veces. Cuando el padre vio que él había empezado a imprimir, me dice en inglés, "You are a wizard, Rodrigo". Dije, no, yo no soy un mago. Usted no estaba conectado. Usted creía, y yo también creí que usted estaba conectado. Pero si no está conectado, no puede hacer nada. Y ahí fue cuando me vino la idea, si no estamos conectados al Espíritu, no podemos hacer nada. Y si creemos que estamos conectados, es mejor verificar, a ver cuánto estamos conectados con el Espíritu. El Espíritu es como la electricidad. Exactamente, para mí es el mejor símbolo porque es energía, es fuerza, que es multiforme. Es la misma electricidad para oír música, o para ver la luz, o para cocinar, o para producir un calor. Para todo se necesita la electricidad y es la misma, con distintos resultados, y es invisible. No se puede decir yo veo la electricidad, pero se siente y se necesita. Lo mismo en este campo de las bienaventuranzas, el Espíritu Consolador es el que consola a los tristes y a los afligidos. El Espíritu Defensor es el que da fortaleza para que controlemos nuestras emociones y rechacemos la reacción violenta. Pidamos entonces en esta Eucaristía, en unión con el Papa que insistentemente pidió por la paz en Ucrania, acaba de encontrarse con el presidente de Ucrania, Zelensky, personalmente, fue al Vaticano, no se sabe de qué hablaron, pero ciertamente el Papa está interesado en mediar en la paz, que el Espíritu del Señor transforme la mente de aquellos que pueden producir la paz. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los carnes y la vida eterna. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos estos sacrificios, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Con tu fuerza y tu presencia, todo lo llenas de vida. Valles, ríos y montañas cantan plenos de alegría, caminando codo a codo con tu pueblo que camina, entre lamentos y luchas, con esperanza nos guías, entre anhelos e ilusiones, hacia el reino de justicia. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Dios. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques por el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste,
el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los seres humanos como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en la paz, que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí, en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres y mujeres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos juntos por la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Démonos un saludo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mi alma. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, perdonando que nos das perdón, dejando a Dios como Jesús nos da. Volviendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invito para que nos unamos en la oración por la congregación de procuradores. Padre nuestro misericordioso, que ofreciste a nuestro Padre Ignacio un camino de conversión y lo llevaste de la mano hacia un sueño más grande, nosotros sus hijos te pedimos ahora en este tiempo de desafíos y llamadas, que nos guíes como a Él por los caminos de la pobreza y la humildad, para sentir y gustar tu voluntad. Acoge, Padre, a esta mínima compañía que se reúne en tu nombre. Enciende en nuestros corazones el fuego del Espíritu de tu Hijo, nuestro hermano, amigo y Señor, en cuyo amor y vida nos sigues congregando. Hoy como ayer, Señor, en comunión con la Iglesia y su misión evangelizadora, queremos ser camino hacia ti, para que te encuentre quien te busca, alegres amigos de pobres y excluidos, peregrinos junto a jóvenes que exploran su esperanza de un mundo nuevo, cuidadores de la casa común y sembradores de justicia y reconciliación. Volvemos a pedirte, Señor, en este presente increíble, abierto a todas tus promesas, ser puestos con el Hijo, para renovar en nosotros tu esperanza y ver nuevas todas las cosas en Él. Que su Espíritu nos acompañe y guíe en estos días de oración y de discernimiento en común, para que tu voluntad en todo sintamos y enteramente cumplamos. En las manos de María, Nuestra Señora de la Estrada, Madre de Jesús y nuestra, ponemos esta congregación para que sienta su amor materno. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Permanezcamos en paz. Gracias.